En este capítulo vamos a hablar de las curvas farmacocinéticas y cómo todos los conceptos de farmacodinámica se pueden explicar a través de gráficos y mirar los cambios que sufre las concentraciones de los fármacos en plasma. Entonces, cuando suministramos un medicamento por vía oral, ¿sí?, en el momento inicial, ¿sí?, no vamos a tener ningún medicamento en sangre. Sí, en este gráfico tenemos la concentración plasmática y tenemos el tiempo. Entonces, en el tiempo de toma del medicamento, pues el fármaco está en el sitio de administración, en el intestino, en el estómago, y no vamos a tener ningún fármaco en sangre. Entonces, acá vemos que la curva empieza a subir. Este ascenso de la curva es el proceso de absorción. Este es el tiempo durante el cual el medicamento se está absorbiendo, está pasando del sitio de administración a sangre. Y por eso vemos un aumento en la concentración plasmática. Y llegamos a este punto, ¿sí?, al punto más alto de la curva. Ese punto lo vamos a determinar Cmax, que quiere decir concentración máxima. Es la concentración máxima que se obtiene después de suministrar el medicamento por vía oral. Y vamos a tener acá el concepto de Tmax. Tmax es el tiempo que se demora ese medicamento en llegar a su concentración máxima. De aquí en adelante, entonces, lo que vamos a apreciar es el proceso de eliminación del fármaco. ¿Sí? Entonces, vemos, según lo que revisamos en la clase de eliminación, este es un fármaco que se está eliminando por medio de su vida media. Está siguiendo una cinética de primer orden. Vamos a mirar estos dos conceptos que están acá a la derecha, MEC y MTC. MEC se refiere a la concentración efectiva mínima. Quiere decir que por encima de esta línea punteada vamos a tener un efecto farmacológico. Por debajo de esta línea punteada, ¿sí?, no vamos a tener un efecto farmacológico. Entonces vemos que en toda esta parte de acá, cuando la concentración plasmática está por encima de la línea de MEC, vamos a tener efectos farmacológicos. Ahora miremos el concepto de MTC, que quiere decir concentración tóxica mínima. Quiere decir que por debajo de esta línea punteada no vamos a tener efectos tóxicos. Por encima de esta línea punteada vamos a empezar a observar efectos tóxicos. Entonces, como vemos, cuando se suministró esta dosis, quedamos por debajo de la concentración tóxica mínima, entonces no se produce ningún efecto tóxico con este medicamento. El espacio que hay entre la concentración efectiva mínima y la concentración tóxica mínima lo denominamos rango terapéutico. La idea es que el fármaco, ¿sí?, se mueva, su concentración oscile en su rango terapéutico, siendo efectivo, ¿sí?, teniendo un efecto, pero sin producirnos efectos tóxicos. ¿Qué pasa cuando suministramos un fármaco, ¿sí?, repetidas veces? Entonces mira acá, ¿sí? Entonces tenemos acá el proceso de absorción, el proceso de eliminación. Pero cuando vamos a suministrar la segunda dosis, mira que el punto de partida no es 0 como fue al principio. En este momento todavía queda un remanente, ¿sí?, una concentración de la primera dosis. Cuando administramos la segunda dosis, pues vemos que esta curva vuelve a subir. Y así sucesivamente. Y como se van dando cuenta, cada vez estamos más tiempo por encima de la concentración efectiva mínima. Quiere decir que cada vez estamos haciendo que el efecto sea
constante y duradero. ¿Qué pasa cuando cambiamos las dosis? Entonces fijémonos primero en la línea púrpura, ¿sí? La dosis es una dosis baja. El tiempo que estamos por encima de la concentración efectiva mínima es un tiempo muy corto. Volvemos a dar una dosis, tenemos un tiempo mayor, pero igual la mayoría del tiempo no estamos viendo un efecto farmacológico. Si tomamos una dosis intermedia, miremos la dosis roja, nos vamos a dar cuenta que en la primera dosis de pronto tenemos un tiempo en el que estamos por debajo de la concentración efectiva mínima, pero después ya empezamos a ver que la mayoría del tiempo estamos sobre la concentración efectiva mínima, es decir, que la mayoría del tiempo la persona estaría teniendo el efecto del medicamento. Tomemos una dosis mayor, ¿sí? Esta dosis violeta. Entonces, acá vemos que el fármaco fácilmente queda por encima de la concentración efectiva mínima, pero en su segunda dosis ya estamos llegando a la concentración tóxica mínima. Entonces esto nos empieza a provocar problemas. Si tú fueras a escoger un medicamento, ¿sí?, y una dosis, ¿cuál de las tres dosis escogerías para darle a tu paciente? Otra forma que se puede hacer alterar la farmacocinética es alterando el tiempo de tomas. Entonces acá tenemos un gráfico, todos tienen la misma dosis, lo único es que vamos a repetir la dosis cada 6, cada 8 o cada 12 horas. Empecemos con este gráfico de acá. Todos los medicamentos se suministran al tiempo cero, todos tienen la misma velocidad de absorción, pero si tú ves el medicamento que se está suministrando cada 12 horas, mira todo el tiempo, ¿sí?, de las 4 horas hasta las 12 horas, estamos por debajo de la concentración efectiva mínima, ¿sí? Se vuelve a absorber y entonces es un medicamento que no va, con ese periodo de administración, no va a ser efectivo. Miremos el medicamento púrpura. El medicamento púrpura, ¿sí?, se está suministrando cada 6 horas. Y ves que fácilmente, después de la tercera, cuarta toma, casi todo el tiempo estamos por encima de la concentración efectiva mínima. Entonces, estos son manipulaciones que se pueden hacer, aumentar la dosis, modificar la frecuencia de toma para buscar que haya una efectividad en el tratamiento farmacológico. Muchas veces el medicamento se demora mucho tiempo en llegar y estabilizarse en su rango terapéutico. Mira acá, 1, 2, 3, 4, 5 tomas y el medicamento apenas está empezando a estabilizarse en su rango terapéutico. Entonces, en ese momento es cuando se utiliza una dosis de carga. Se suministra 2, 3, 4 veces la dosis inicial del medicamento con tal de conseguir una concentración alta de ese medicamento en sangre, y después se sigue con dosis terapéuticas, es decir, poder producir esta curva que estamos viendo al final del gráfico, pero producirla al inicio, ¿sí?, simplemente con una dosis alta, y luego se mantendría con dosis terapéuticas. Diferentes tipos de aplicación. Entonces tenemos diversas formas como pueden venir, cómo se pueden administrar los fármacos dependiendo de sus formas farmacéuticas. Entonces, cuando hacemos infusión, ¿sí?, de un fármaco, podemos controlar, ¿sí?, que ese fármaco esté constante en sangre, ¿sí?, con métodos de liberación sostenida, en el cual el fármaco va liberando poco a poco el medicamento. Entonces podemos tener estas curvas que nos hacen una especie de meseta y nos mantienen el fármaco dentro del rango terapéutico. Liberaciones prolongadas, entonces sistemas de liberación prolongada, entonces es muy similar.
simplemente que el fármaco el fármaco está compuesto en gránulos y los gránulos se van desintegrando poco a poco y entonces nos hace que haya una liberación prolongada de ese fármaco. Entonces, los ejemplos que vimos anteriormente eran para tomas administración por vía oral. Lo otro que tenemos es administración por vía intravenosa, es una de las más frecuentes. Obviamente cuando aplicamos un medicamento por vía intravenosa, pues no hay proceso de absorción porque estamos colocando todo el medicamento directamente en sangre. Entonces, una vez el medicamento está en sangre, lo que vamos a observar es el proceso de eliminación de ese medicamento. Aquí en este gráfico vemos la comparación que hay entre administración por vía oral y administración por vía intravenosa. Y entonces vemos que obviamente el inicio de acción por vía intravenosa es inmediato, la concentración de fármaco que se alcanza es muchísimo más alta y ustedes se dan cuenta que el tiempo de eliminación de ambos medicamentos va siendo prácticamente el mismo. En este gráfico simplemente es para resumir todos los procesos farmacocinéticos que hemos revisado hasta el momento, ¿sí? El fármaco, ¿sí? Sus formas farmacéuticas. La forma farmacéutica del fármaco, sea una forma sólida, líquida, semisólida, y características del fármaco, ¿sí? Su tamaño, su liposolubilidad, sus constantes de ionización, la concentración de ese fármaco, ¿sí? La forma farmacéutica determina la vía de administración, si es por vía oral, por vía intramuscular, vía pulmonar. Y obviamente esto está directamente relacionado con el sitio de administración, en qué parte del organismo vamos a administrar el medicamento. Y características del sitio de administración que condicionaban la absorción, el pH, el grosor de la membrana, la permeabilidad de la membrana, motilidad intestinal, ¿sí? El efecto del primer paso, ese primer metabolismo que había del medicamento cuando pasaba del tracto gastrointestinal a sangre. Una vez en sangre íbamos a tener que el fármaco se distribuía, que una porción del fármaco iba a estar unido a proteínas plasmáticas y una porción del fármaco iba a estar libre. Y el fármaco libre es el fármaco que nos va a producir el efecto, ¿sí? El fármaco que va a tener efectos terapéuticos, colaterales, efectos adversos, efectos tóxicos. Y también que ese fármaco libre es el que puede metabolizarse y el fármaco que se puede excretar.